¿Cuántos pueden alabar al Señor? How many of you can worship the Lord? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? How many of you can worship the Lord? Aleluya, glorificamos el nombre del Señor Jesucristo. We glorify the name of God, amen. Aleluya. Vamos así de pie, los que están de pie. You can remain standing if you are, or stand if you're sitting. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 38. We're going to read from the book of Ezekiel, chapter 38. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 38. Ezekiel, chapter 38. Vamos a leer unos versos ahí y otros en el capítulo 39. We're going to find a few verses here and a few verses in the next chapter. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos tenido un precioso momento de adoración al Señor. I think we've had a lovely moment of worship toward the Lord. Aleluya. La presencia de Dios se siente poderosamente en el lugar. I feel the Lord's presence very Amén. powerfully in this place, amen. Aleluya. Sabe que cuando venimos a la iglesia venimos a eso, venimos a adorar a Dios. We come to church and we do that precisely to worship God, to praise the Lord. Todo lo demás es secundario. Everything else is secondary, Amén. amen. Todo lo demás es secundario. Everything else is absolutely secondary. Pero cuando venimos acá, venimos a adorar al Señor. When we come here, we come to worship the Lord, Aleluya. amen. Gloria a Dios. Este es un día que lo hemos preparado para eso. It's a day that we prepare just for that. Tratamos de dedicar todo el tiempo posible en adoración. And we try to dedicate as much time as possible to worship. Para los hermanos que nos ven a través de internet, For the brothers that are watching this video after the fact, y quizás no lo saben, pero previo a ese momento tenemos una clase bíblica may not know that before our worship we have a Bible study class donde aprendemos las escrituras. where we learn the word there, Amén. amen. Y no todo el tiempo, And not every time, pero en algunas ocasiones but on some occasions, tomamos un momento con la palabra después de la adoración. we take a time with the word after worship. Hoy hemos sentido de compartir un poquito Today, we've found it important to share a little bit en esta palabra específicamente. from this scripture. Y uso la expresión sentir, que es una expresión muy juzgada por mucha gente. And I say that I felt that we should share this, and that kind of a term is judged by a lot of people. Porque vivimos en una sociedad más nihilista que cualquier otra cosa. Because we live in a society that tends to be very nihilist. Pero yo creo que los seres humanos también debemos sentir cosas si no estamos en problemas. But I ¿verdad? think that it's actually, we're in trouble if we're not feeling Ajá. anything. ¿No creen ustedes, hermanos? Wouldn't you say so? Hay gente que dice, pero no vivimos por sentir. Sí, es verdad, no vivimos por sentir, pero también sentimos. There are people who say, oh, we don't live by our feelings. Well, yeah, I agree. We don't live by our feelings, but we do feel as we live, Nadie ha don't we? dicho que vivimos por sentir. I'm not saying that I'm living by any feeling that I have, Pero qué triste ser insensible, but ¿verdad? how sad would it be if I were, on the other side, insensitive? Amén. Amen? Entonces no queremos ni un extremo ni el otro. We don't want one extreme or the other. ¿Me ayudan a leer la escritura un momento? Will you help me to read this word? Dice la palabra del Señor así. The word of God says, Vino a mí palabra de Jehová diciendo, now the word of the Lord came to me saying, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. And say, thus says the Lord God, behold, I am against you, Gog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, del todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada.
I will turn you around, put hooks into your jaws, and lead you out, with all your army, horses, and horsemen, all splendidly clothed, a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia, Ethiopia, and Libya are with them, all of them with shield and helmet. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Gomer and all its troops, the house of Togarma from the far north and all its troops, many people are with you. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Prepare yourself and be ready, you and your companies that are gathered about you, and be a guard for them. Mire el versículo que sigue, Listen to, especially to the next verse. porque muchos dicen, en cierta forma, de manera correcta, aplicado al sentido general de la profecía, Because many people say, and in many terms correctly, when it comes to the general context of the prophecy, si la profecía de un profeta no se cumple, if the prophecy of a prophet never happens, entonces el profeta es falso. then the prophet was false. Pero hay un problema, There's a problem, though. es el factor tiempo. It's the factor of time. Usted no va a durar más de 70 años, You're not going to last more than generally 70 years. 80. 80 maybe. Muy, muy fuerte y muy bendecido, 90, If 90 y you're tanto. strong and blessed, you'll get to 90, your mid-90s. ¿Y qué tal que la profecía de muchos profetas se cumplieron 500 años después de su profecía? Well, what about the prophets in the Bible whose prophecies were fulfilled 500 years after they were spoken? En algunos casos, In some cases. hay profecías que se dieron hace más de 3.000 años In some cases, there are prophecies given more than 3,000 years y ago todavía o están en proceso de cumplimiento That are- o no se han cumplido. that are now in the process of fulfillment or have not been fulfilled. Amén. Amen? El pacto davídico The Davidic covenant todavía no tiene lo que se llama en la teología celsum plenium. still has not found its sensus plenior, its final fulfillment. ¿Me explico? You understand? Entonces, ¿cómo juzgamos a un profeta cuya profecía no se cumplió inmediatamente? So how do we judge a prophet whose prophecy did not occur immediately Amén. Y no observamos el proceso en el tiempo del cumplimiento de la profecía. instead of observing its fulfillment across time? Observe el pasaje. Because listen to this verse in verse 8. De aquí a muchos días After many days, serás visitado. you will be visited. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. In the latter years, you will come to the land of those brought back from the sword Recogida de muchos pueblos. and gathered from many people. Esta parte de la profecía This part of the prophecy empieza su cumplimiento en 1948. began its fulfillment in 1948. ¿Qué le parece? What do you think about that? Ya del profeta no quedan ni el polvo. Not a single speck of dust of this prophet was on the earth when this started to be ¿Cuántos fulfilled. podrían juzgar de falso profeta So how many people would have called him a false al prophet profeta Ezequiel to Ezekiel por una profecía como esta because of a prophecy like que no se this cumplió en su tiempo? that was not fulfilled immediately after him? Dice, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Those brought back and gathered from many people on the mountains of Israel, which had long been desolate, they were brought out of the nations, and now all of them dwell safely. Subirás tú, o sea, Gog, con todas sus alianzas entre naciones. You will ascend, now the Lord is speaking to Prince Gog and all of his allied nations, Y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. coming like a storm, covering the land like a cloud, you and all your troops and many peoples with you. 39:4 Now on to chapter 39, verse 4. dice, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas.
speaking again to Prince Gog, you shall fall upon the mountains of Israel, you and all your troops. Y los pueblos que fueron contigo y aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. You and all your troops and the peoples who are with you, I will give you to birds of prey of every sort and to the beasts of the field to be devoured. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová. You shall fall on the open field, for I have spoken, says the Lord. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. And I will send fire on the land of Magog and on those who live in security in the coastlands. Then they shall know that I am the Lord. Cierre sus ojos conmigo un momento. Close your eyes with me a moment. Padre, gracias por esta palabra. Lord, thank you for this word. Señor, te ruego, Dios mío, Lord, I ask you que tú nos ministres en una manera especial. that you may minister to us in a special way. Señor, estas cortas palabras, And in these short words, te ruego que sean de alerta para nosotros I ask that they may be a warning to us y nos ayudes. and a help to us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen Y amén. and amen. En los últimos días, In the last pueden days, tomar sus asientos, hermanos. you can take your seats. En los últimos In días the last days, hemos visto una serie de situaciones a nivel del Medio Oriente we have que seen a series of situations in the Middle East hacen que a cualquiera se le ericen los cabellos. that, at least for me, stand the hairs up on the back of my neck. La situación poco a poco se va poniendo cada vez más crítica. The situation seems to get more and more critical. Es probable que hace 30 años atrás, Maybe some 30 years ago, incluso muchos escatólogos, even eschatologists or studiers of end times personas que se dedican, ¿verdad?, al estudio de las profecías de los últimos tiempos, and dedicate themselves to end time prophecy studies no pensaron que algo como esto podía suceder. may not have thought that what we're seeing now would happen. Es decir, quizás mucha gente dentro de esta generación Perhaps many people in this generation tenía la profunda esperanza may have had the profound hope de que el Señor tardara su promesa. that the Lord would be late in his promise. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, Peter says, the Lord is not slow to his promise, as many believe he is slow. sino que es paciente para con nosotros, He is instead patient with us, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. not wanting anyone to perish, but everyone to walk toward repentance. No queriendo esto decir Not meaning de que los hechos apuran a Dios that acts hurry God up, o que las situaciones históricas apuran a Dios. or that the situations of history hurry God or push him. Escuchaba en estos días a un predicador I heard a preacher the other day que decía who said que tenemos que hacer esto y esto y esto y aquello para que el Señor venga más pronto. that we have to do such, this and that in order for God to come sooner. Nada que hagamos apura a Dios, Nothing that we can do will quicken God ni motiva a Dios a adelantar absolutamente nada. or motivate him to change his plans at all. Todas las cosas funcionan de acuerdo a lo que Dios ha trazado, Everything functions exactly as God has traced it. y en términos de la profecía bíblica, And in terms of biblical prophecy, todo tiene su momento de cumplimiento y es inamovible. everything has its moment of fulfillment and it's immovable. Amén. Amen? Si predicamos más o predicamos menos, eso no va a hacer que el Señor venga más rápido o se tarde más. If we preach more or preach less, it's not going to slow or quicken God at all. Por supuesto que eso nos va a afectar a nosotros si no lo hacemos. Now, it may affect us whether we do or do not do what we're supposed to. Y la Biblia declara, And the Bible declares, bienaventurado aquel siervo blessed is the servant al que cuando su Señor viniere le encontrare haciendo así. whom, when his master finds him doing such. Es decir, haciendo las cosas a las que fuimos llamados a hacer. And those are the things that we are called Amén. to do. Pero no significa que nosotros apuremos a Dios. But that doesn't mean that by our action we make God act faster. Los tiempos dentro del contexto de la profecía The times in the context of prophecy literalmente están medidos por Dios. are measured by God. Aunque hay muchos detractores del libro de Daniel, Although there are many detractors of the book of Daniel,
Y hay personas que interpretan de una manera, bueno, para mí completamente fuera de contexto las profecías de Daniel. And there are people that interpret his prophecies and, in my opinion, take them completely out of context. Sin embargo, hay un detalle importante en la profecía de las 70 semanas. There is an important detail in what is called the prophecy of the 70 weeks that Daniel saw. Daniel capítulo 9 en adelante From Daniel chapter 9 and on, traza algo que es importante y debe ser cabal para todo aquel que estudia la profecía bíblica. we find something profoundly important that is key to anyone studying any kind of Y prophecy. es el factor tiempo en todo lo que está aconteciendo. It is the factor of time regarding anything that you read in prophecy. Cuando dice 70 semanas están prescritas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, When the Lord told Daniel 70 weeks are prescribed over your people and your holy city, la expresión que se utiliza, que se traduce en español como semanas, the expression that is used, that is translated to our language as weeks, que es la palabra shaboim, which is the Hebrew word shaboim, realmente significa años means years. y que se traduce como semanas de años. And it's translated as weeks of years. Entonces son 70 semanas de años, So there are 70 weeks of years, lo que traza un periodo de tiempo which traces an exact period of time entre la reconstrucción de Israel, del templo y de las murallas del templo, o from de the la ciudad, perdón, from the rebuilding of the temple in Jerusalem and the walls of Jerusalem, hasta el Mesías. counting the years until the Messiah Oiga, came. oiga bien, Listen, coloca un periodo indeterminado e indeterminable de tiempo then places an indeterminate and indeterminable amount of time en el cual Dios habría de tratar con los gentiles in which God would now work with the Gentiles, all the rest of the world, y termina con la última semana and then concludes with one final week en la cual el trato con la nación de Israel, where God once again works with Israel, que no es suplantada por la iglesia, cuidado con eso, who is not replaced by the church. Be careful. aunque la iglesia es llamada el pueblo de Dios durante todo ese periodo, Even though in all of that period, the church is called the people of God. eso no significa que el trato de Dios con Israel ha muerto That doesn't mean that God killed off the chances of Israel or his work with Israel. y que viene un momento A time is coming donde el paréntesis del trato de Dios con las naciones gentiles where God's work with all the Gentile nations se ha de cerrar will be closed para dar una apertura and give an opening de 7 of años 7 years de trato de Dios con la nación de Israel. to finally work once again specifically with Israel. En esos últimos 7 años In those last 7 years de ese proceso de 70 of semanas, all those 70 weeks of years, han de ocurrir una cantidad importantísima de juicios an important amount of judgments will come to pass sobre las naciones del mundo, upon the nations of the world, de lo cual podemos hablar en alguna otra ocasión. of which we can get into on another occasion. Pero hay un detalle importante. But there's a detail. Ese proceso That process de 7 of años, 7 years que es la última semana de Daniel, is known as the last week of Daniel. comienza con una guerra It begins with a war y termina con una guerra. and it ends with a war. Posterior a esa siguiente guerra, After that second war, viene el periodo de lo que la Biblia denomina como el milenio o el reino milenial. we find what the Bible calls the millennium or the millennial kingdom of Jesus Christ. Déjeme Let rápidamente me quickly explicar algo. explain something. La primera guerra, es decir, la que da comienzo a la semana 70, The war that begins those last 7 years es esta guerra de la que nos está hablando aquí en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, is narrated to us here in chapters 38 and 39 of Ezekiel, donde where un grupo o coalición de naciones a coalition, a group of nations, se forma con el objetivo form with the express objective de subir contra la nación de Israel y de destruir a la nación de Israel. to raise up arms against and destroy the nation of Israel. Ese grupo de naciones That group of nations van a ser comandadas por una persona a quien la Biblia denomina acá como Gog. are commanded by a person whom the Bible titles Gog, who was a prince at the time.
los términos Gog y Magog The terms Gog and Magog son una referencia are a reference al liderazgo de alguien en una zona determinada. to the leadership of someone in a specific place. Y específicamente se refiere al Specifically- liderazgo de alguien sobre la zona de Rusia. Specifically, it is the leadership of someone in the area that is now known as Russia. Es decir, la relación de Magog es una referencia específica a la tierra de Rusia. The relationship of the biblical city of Magog is a reference to the modern Russia. Inmediatamente se refiere a una serie de alianzas We are also told of a series of alliances con grupos de with naciones, other groups of nations. entre ellos Persia, Among them, Persia is mentioned. es decir, una nación que ustedes están escuchando mucho ahorita en las noticias, Irán. In other words, a nation that you may have heard of recently, Iran in the modern day. Y esa coalición de And naciones this group of nations termina end up por decidir deciding de destruir a la nación de Israel. to destroy the nation of Israel. Cuando eso ocurre, When that happens, literalmente, literally, la profecía determina el fin de esa guerra. this prophecy determines what the end of that war is like. El fin de esa guerra The end of that war está en el versículo 4, is in verse 4, cuando dice, sobre los montes de Israel caerán tú y tus tropas. when God declares, "You and your troops shall fall upon the mountains of Israel." Es decir, In other words, el fin de esa guerra the end of this war es la destrucción is the destruction de los ejércitos de estas coaliciones o coalición de naciones. of the armies of this coalition of nations against Israel. Aparte de eso, Aside from that, la Biblia asegura esto. the Bible assures this. Dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán And the dwellers of the land of Israel will go out y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses y arcos y saetas, dardos de manos y lanzas, y los quemarán en fuego durante 7 años. and go out and set fire and burn the weapons, both the shields and bucklers, the bows, the arrows, javelins, and spears, and they will make fires with them for 7 years. Es decir, durante todo ese periodo So for all of that period de 7 of años 7 years proféticos Prophetic de years trato de Dios con las naciones, of the Lord- con la nación de Israel, quiero of the decir, Lord working again with the nation of Israel, Israel literalmente Israel will literally estará quemando, be burning oiga, todo lo que tenía que ver con el armamento que vino en contra de ellos, all of the arms and armament that had been used against them, enterrando la multitud de muertos burying a multitude of dead que habrá en esa guerra. that will have come out of that war. Ahora es interesante Now it's interesting lo que nosotros estamos viendo en este momento. what we are seeing right now. Voy a hacer un paréntesis porque voy hacia la siguiente guerra Let me make a quick parenthesis and talk about that next war, que dará fin a ese periodo de 7 años. which puts an end to those 7 years. Entendamos que Let's understand Ezequiel 38 y 39 that Ezekiel 38 and 39 habla como la guerra de Gog y Magog talk about how the war of Gog and Magog dará inicio a ese proceso. begin a process of 7 years. Lo que nosotros estamos viendo ahorita What we're seeing right now claramente clearly es el is comienzo the beginning de esta situación bélica, of this military y situation. no estoy diciendo que mañana se va a encender, And I'm not talking about it lighting up tomorrow. pero que muy What probablemente I'm saying is that most likely en los siguientes años in inmediatos, the next immediate years, poco a poco, slowly, lleguemos exactamente a este punto. we will get to this exact point. Ayer el presidente de Rusia Yesterday, the president of Russia amenazaba diciendo was threatening and saying de que ellos tenían la condición de ver si Estados Unidos iba o no a entrar en esta guerra that they were watching out to see whether or not the U.S. would involve themselves in the war in the para Middle ellos East, considerar una posible entrada de ellos también en la guerra. to then consider whether they would put their hands in the pie as well. Oiga, Estados Unidos está en una posición profundamente delicada en este momento. The U.S. is in a very delicate position right now. Nuestro presidente decidió
Our president decided el día de ayer yesterday de atacar a Irán. to directly attack Iran. Y es posible que hayan posiciones encontradas entre los diferentes puntos de nuestra sociedad. And there are different positions about that fact all over our society. Pero lo que mucha gente no está entendiendo But besides all that, what many people are not understanding es que lo que nosotros estamos viendo is that what we're seeing right es now literalmente indetenible. is unstoppable. Sucederá hoy o mañana. Whether it happens today or tomorrow, Y las cosas van a ir llevando hacia allá. things are heading toward that direction. Por más de 30 años For more than 30 years, se viene hablando acerca del peligro que Irán representa para Occidente. we have been hearing about the danger that Iran represents for the East, Irán es una clave sumamente or importante for the West. Iran is a very key nation para los países que odian y detestan a la nación de Israel. for all the nations that detest the nation of Israel. Por muchos años, For many years, este régimen iraní the Iranian regimen viene prometiendo la destrucción de la nación de Israel. has been promising the destruction of Israel. Ahora, lo que está sucediendo en Irán, What is going on right now in Iran, dentro del contexto del régimen iraní within the Iranian regime, y su odio prometido en contra de la nación de Israel, and their promised hatred against Israel, no es otra cosa is no more que el semillero and no less than the seeds para el cumplimiento de esta of the profecía, fulfillment of this exact prophecy, donde conjuntos de naciones where a coalition of nations se unirán will unite en contra de la nación de Israel. and make direct war against Israel. Nunca habíamos visto We had never seen lo que before estamos viendo en este momento. exactly what we are seeing now. Todo el mundo está hablando The entire world is talking y diciendo de que estos son los primeros pasos para una tercera guerra mundial, 3 puntos suspensivos. in the terms of these are the first steps toward a third world war. Oiga, yo no quiero ser negativista, I don't want to be a negativist. no quiero que usted me vea como un profeta del desastre, I don't want you to see me as a prophet spouting disaster. pero esta profecía es obviamente desastrosa. But this prophecy is in fact disastrous. Y no podemos decir lo que realmente va en contra de las escrituras. And I'm not going to say anything that's going to go against sacred scripture. Ahora, el desastre que nosotros estamos viendo en el mundo hoy Now the disaster that we're seeing in the world y today, que habría que ser un ciego, and you'd have to be blind oiga, probablemente no tener 4 dedos de frente and not maybe be all there para no ver lo que está sucediendo en el mundo. if you're not seeing that the world is in disaster right now. Europa, Latinoamérica, Europe, Latin America, Norteamérica, North America, Asia, Asia, oiga, el Medio the Oriente, Middle East, literalmente por todas partes, all over the world, el mundo parece que está ardiendo. it seems to be on fire. Jesús profetizó diciendo, Jesus prophesied and said, y habrán guerras y rumores de guerra. in the end times there will be wars and rumors of wars. Oiga, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo What we're seeing right es now inevitablemente is inevitably el proceso de cumplimiento de la profecía bíblica. the process of biblical prophecy being fulfilled. En algún punto, At some point, aunque nosotros podemos decir que no queremos que esto suceda, even if we may say that we, of course, don't want this to happen, humanamente hablando, humanly speaking, ¿quiénes quieren ver semejante destrucción? because who wants to see any level of destruction? ¿Ah? ¿Verdad que sería terrible? Wouldn't that be terrible? Pero desgraciadamente, But unfortunately, esto, mis amados hermanos, es parte del curso de la profecía, this is part of the course of prophecy. producto de la profunda necesidad de trato de Dios con las naciones del mundo. As a product of God needing to deal with the nations of the world. ¿Por qué razón? Why is that? Por la gran y profunda desviación que existe hoy en día en la humanidad. Because of the great deviations that exist within the human race. Es muy probablemente que usted sea quizás alguna de esas personas que dicen, no, paz y amor por todas partes, pero eso no es muy real. You may be the kind of person that spouts peace and love everywhere and all the time, but that's not true. El mundo parece haber enloquecido, The ¿sabe? world has gone crazy. A veces yo creo que observar demasiado las noticias como que
como que causa angustia. Sometimes I even think watching a bit too much of the news causes anguish to well up in you. Está por todas partes. Because it's all over the world. Por donde usted lo busque. Wherever you look, El mundo está the convulsionado. world is convulsed. Pero resulta ser, mis amados But it hermanos, turns out que en medio de la gran convulsión that in the middle of all this convulsion que existe entre naciones, that exists among the nations, que desean la creación de un nuevo orden mundial, that desire the creation of a new world order, de lo cual muchos dicen ya el nuevo orden mundial está aquí y vino para quedarse. of which many people already say the new world order is here and here to stay. Pero las naciones están luchando por quién será el poder dominante dentro del nuevo orden But the mundial. nations are fighting to figure out who the great power of the new world order will be. La Biblia predice hacia dónde van todos los elementos de conformación de este nuevo orden. And the Bible predicts exactly how this new world order will be organized. Y esta guerra And this war no es la excepción. is not the exception. Literalmente, Literally, esto se convierte, de acuerdo a la Escritura, According to Scripture, a una guerra por poder this will become a war for power, mundial. for world power. Y es interesante And it's interesting que todos los that elementos all of the elements apunten precisamente hacia la nación de Israel. point directly toward the nation of Israel. El Señor dijo, ve a la higuera y los árboles del The campo. Lord said, look at the plant and the trees of the Cuando camp. ya su rama está tierna y broten sus hojas, When its branches are tender and its flowers are budding, sepan que el verano está cerca. know that summer is near. En un lenguaje In a profético, prophetic lo que la language, Biblia nos está diciendo es esto. what the Bible is saying is this. Observen a Israel Observe Israel y a todas las naciones involucradas en la profecía. and all the nation involved in her prophecy. Cuando vean que todos se enfilan hacia la higuera, es decir, hacia Israel, When you notice everything pointing toward Israel, sepan que el fin de estos elementos proféticos está cerca. know that the end of these prophecies is near. Eso es lo que la Biblia nos está That is diciendo. what the Bible is expositing. Ahora, hay un detalle sumamente importante. Now there's an extremely important detail to make. Esta guerra This war marca el fin del paréntesis histórico. is the end of one historical period Oiga, para que comience la semana 70. for those last 70 years to then begin. Hay muchos creyentes que There piensan are many believers who think que la iglesia entrará en el proceso de lo que muchos llaman la gran that tribulación the church will experience what the Bible or what many call the Great y Tribulation, que yo lo llamo la semana and 70 I call the 70th week para denotar los 7 años por completo because it is the entirety of those 7 years, that pocket of y 7 no years. una parte de ese periodo. And not just a part of that years, because the tribulation Déjeme is only a decirle part of una it. cosa. Let me say this. La iglesia The church está dentro del contexto de lo que la Biblia llama la gracia de Dios. exists in a time that the Bible calls the grace of God. Cuando viene la semana 70, When the 70th week of Daniel opens up, la semana 70 no es una semana de gracia. it is no longer a time of grace. Permítame explicarme. Let me explain that. En la semana 70 In the 70th se week of reconstruye el Daniel, templo, the temple in Israel is reconstructed. se restablece el Sanedrín, The Sanhedrin or the priesthood is reestablished. vuelve el sacerdocio regular a Israel. The regular priesthood of Israel is normal again. Hay un sumo sacerdote que por cierto ya ha sido nombrado. There will be a high priest, which in Israel has actually been named already. Todos los elementos All of these elements dentro de la semana 70 in the 70th week of Daniel señalan hacia una semana de ley, mean that it is a week of law, donde se vuelve al continuo sacrificio, where continuous sacrifice of animals is continued. no a after una the law. semana de gracia. It's no longer God's grace period. La iglesia no puede entrar en ese contexto. So the church doesn't fit in that context. El tiempo de los The gentiles time of the Gentiles of se us cierra exactamente en este punto is closed at the beginning of the 70th week, señalado por el libro de Ezequiel. as the book of Ezekiel says. Amén. Amen. Dice la escritura, les daré vida, el libro de Oseas, capítulo 6, les daré vida después de 2 días y al tercer día vivirán delante de él. In Hosea chapter 6, I will give you life after 2 days, and on the third day you will exist before him. Hay un periodo de tiempo. There is a period of time. Ese periodo de tiempo está en su momento final, histórica y proféticamente hablando. That period of time is currently nearing its end.
La iglesia, mis amados The hermanos, church no entra en el contexto de la semana 70. doesn't experience the 70th week of Daniel. Por lo tanto, desaparece previo a ese punto. And so they disappear before that week begins. Es uno de los elementos más atacados del cumplimiento de la profecía en este tiempo. And that is one of the most attacked ideas in terms of prophecy right now. Y me refiero al traslado o rapto de la iglesia. I'm talking about the translation or secret rapture of the church. Algunos dicen, no, es que Derby fue quien creó esa doctrina y no entienden lo que la escritura dice acerca de esto. Many people say a preacher called Derby made up that idea a couple hundred of years ago, and they don't understand the history of that interpretation. La iglesia debe desaparecer previamente a la semana 70. The church of Jesus Christ disappears right as the 70th week of Daniel must begin. Lo que nosotros estamos viendo ahora mismo What we are seeing right now es más que obvio is more than obvious. que es el The comienzo beginnings de un proceso of a process que no sabemos cuántos días, semanas, meses o años va a durar. that we do not know how many days, weeks, months, or years it will last. La Biblia es clara The al, Bible is al clear expresarnos when it expresses to que no us sabemos el día ni la hora that we do not know the day or the hour en la que el Señor ha de venir por su pueblo. when the Lord will return for his people. Obviamente esto no ha sido revelado a los hombres para que lo sepan. It is something that was not revealed for us to know. Pero lo que nos hace apercibirnos acerca de ello But what hints us toward it happening son las señales de los tiempos. are the signs of the times. Por eso se nos manda a ser observador de estas cosas, That's why we are told to be observers a of the times, constantemente analizarlas, constantemente tratar de entenderlas. to constantly analyze them and try to understand where we are. Oiga bien, mis amados hermanos, Listen well. estamos al fin de la generación We are at the end of the generation que comenzó en 1948, that began in 1948 cuando la nación de Israel volvió a ser una nación. when the nation of Israel was once again a nation. La escritura predice respecto a esa generación The scripture prescribes about that generation diciendo, saying, y no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. that generation will not pass before all of these things come to happen. Pues todo señala hacia la realidad Everything is pointing toward de que algo está a punto de suceder. something is about to happen. El elemento más clave The most key element no es lo que está sucediendo en Irán, is not what's going on in Iran, que bien pudiera desencadenar en algo muchísimo más grande, which could certainly unravel into something much greater, como pudiera simplemente aplacarse y convertirse en un proceso que va como las aguas del río llevando las corrientes por debajo. just as much as it could cool down and become a slow process like a river going toward the ocean. Bien pudiera mañana anunciarse We could hear tomorrow un nuevo proceso de guerra, that there is a new process of war, formalmente. formally. No se hablaría quizás de solamente ataques como se habló en la noche de ayer, And maybe not just attacks like we heard of yesterday, sino formalmente de una nueva guerra en los Estados Unidos. but the formal establishment of a new war in which the U.S. is directly involved. Pero el punto más importante But the most important thing de todo of esto all of this está en el hecho is the fact de que la iglesia de Jesucristo that the Church of Jesus Christ está a punto de desaparecer de sobre la faz de la tierra. is about to disappear off the face of the earth. El Señor le dijo a la iglesia de The Filadelfia, Lord told the church in Philadelphia, cuya palabra significa fiel, it was a Greek church in whose city the name meant faithful. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, He told that church, because you kept the word of my patience, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. I will keep you from the hour of tribulation which will come upon the whole world. Viene una hora de tribulación sobre el mundo entero, So an hour of tribulation is coming to the world, que se las acabo de mencionar como la semana 70, which in other words is the 70th week of Daniel, those 7 years. y la iglesia fiel de Jesucristo And the faithful church of Jesus Christ desaparecerá de la guerra, Will de la not- tierra, quiero decir. will not experience it. They will disappear from the earth Oiga bien, el Señor no permitirá que pase por esa hora de prueba. because the Lord will not allow them to go through that tribulation. Alguno dirá, Some may say, oh pastor, Pastor, pero resulta ser de que yo pienso que la iglesia va a desaparecer
en medio de la gran tribulación. I think the church actually is going to experience half of the tribulation. Eso que usted dice no tiene historia, es nuevo. Because what you're saying actually only came about a couple hundred years ago. ¿Qué tal si nosotros revisáramos documentos Well, what if we look at documents de entre los años 40 y los años 65 después de Cristo from the years 40 to 65 after Christ y observáramos que la iglesia and realize that 2,000 years ago, ya en ese the tiempo church was already estaba escribiendo writing acerca de que su fe era about their faith de que no iban a pasar por el medio de la gran tribulación and how they believed they would not experience the tribulation y at que las all. revelaciones, por ejemplo, del pastor de Hermas, And that the revelations of the shepherd of Hermas, as one example, que era un libro muy apreciado por la iglesia del primer siglo, which was a church that was held in high regard by the very early church, indicaban exactamente eso. indicated exactly that one belief. Oiga, que no solamente está en las Sagradas Escrituras, That not only do we find it in Scripture, sino que en el material directo de los creyentes de esa época, but in the direct documents of the first believers in Jesus Christ, excepto de los falsos maestros que también existían, except of course the false masters that existed among pero them. estoy hablando de hombres que creían fielmente en la doctrina de los But I'm apóstoles, talking about faithful believers of Christ and the teachings of his apostles. literalmente enseñaron In their documents, they que la taught iglesia no participaría de la gran tribulación. a secret rapture of the church before the tribulation. No es algo nuevo. So it's nothing new. It didn't La, come about la 200 years iglesia ago. lo cree desde el primer momento. It came about at the very beginning of the Christian church. Está señalado en todo el proceso de la revelación de la profecía. And it exists within all of the process of interpretation Cuando of nosotros prophecy. decimos When we say Cristo viene pronto, Jesus is coming soon, no lo estamos diciendo como un atenuante religioso. we're not saying it as a religious fab. Lo estamos diciendo como una profunda convicción bíblica. We're saying that with profound biblical conviction. Me dijo alguien en una ocasión, Someone told me once, oh pastor, pero es que la guerra de Gog y Magog Pastor, the war of Gog and Magog se cumple es al final del milenio. actually happens way at the end of the millennium. That's 1,000+ years from now. Yo le dije sí. I said, yes. Hay una guerra de Gog y Magog al final del milenio, There- Apocalipsis capítulo 20. There is, in fact, a war of Gog and Magog in Revelation chapter 20 at the end of the millennial kingdom. Y es bien It's interesante very interesting que la teología prevé todo ese tipo de casos. that theology precedes all of these things. La teología nos habla acerca de las profecías de diferentes instancias de cumplimiento en el tiempo. Prophecy tells us, or theology tells us about the fulfillments of prophecies over multiple courses in time. La guerra de Gog y Magog The war of Gog and Magog es una de esas profecías bíblicas is one of those kinds of biblical que tienen prophecies diferentes instancias de cumplimiento. that is fulfilled in multiple times. El final del cumplimiento se le conoce como Celsum Plenium When something is finally fulfilled for the very last time, y en el caso de Gog y Magog, it is called the census el plenior. capítulo 20 del libro de Apocalipsis And in Revelation 20, es el Celsum Plenium de esa profecía. we find the census plenior, the full sense of that prophecy of Es Gog decir, and Magog. tenemos a Gog y Magog previo a la semana 70. That means that Gog and Magog is fulfilled before the 7 years. Dios golpea literalmente los ejércitos de Gog y Magog y de todos sus aliados. God strikes the armies of Gog and Magog and all their friends. Pero en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, But in in Revelation chapter 20, far afterward, literalmente el Señor los extermina. God exterminates them again, this Son time for dos good. cosas completamente diferentes. It's two instances of the same thing. Aparece Gog y Magog Gog and Magog appears, justamente rebelándose ahora contra el Mesías, porque recuerden que el milenio es el reino del Mesías. and they rebel against the Messiah because the millennium is the Messiah's kingdom. Ahora literalmente Satanás ha sido suelto nuevamente sobre la tierra después de estar atado por 1000 años. In all that 1,000 years, Satan was chained up, unable to do a thing, but he's released, goes all around the world, Y va directo a Gog y Magog and right to Gog and Magog con el objetivo de levantar esa región del mundo with the objective to rise up a rebellion in that place contra el Mesías. against the Messiah.
¿Se da cuenta? You see? Es decir, todos los elementos de la profecía están determinados. Esto no es posible cambiarlo. All of the elements of prophecy are determined and impossible to change. Las cosas van a suceder exactamente como Dios dijo que serán. Things are going to happen exactly as the Lord said ¿Qué they debe would. hacer la iglesia en So- este punto de la historia? So what is the church supposed to do right now in history? ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes prudentes y de las 5 insensatas? Do you remember the parable of the 5 wise virgins and the 5 unwise virgins? La iglesia debe hacer exactamente lo que las 5 vírgenes prudentes hicieron. The church must do what the 5 wise virgins did. Debemos tomar nuestras We lámparas should take our lamps y tomar con nosotros aceite. and enough oil in them. Debemos estar preparados. That means we must be prepared. Este es un momento de somnolencia This is a time of sleepiness in the world desde todo punto de from vista. every point of view. Qué curioso How curious que los científicos han llamado a lo que ellos denominan el reloj profético o el reloj del tiempo profético. that scientists have called a certain clock. Han dicho que el reloj tiene 15 segundos para las 12. Known as the doomsday clock, which denotes how close we are to nuclear devastation in the world. They currently have it set to 15 seconds to midnight. Oiga, Listen, isn't that curious? 15 segundos para las 12. 15 seconds to midnight. Y la Biblia dice, And the Bible says, y a la medianoche and at midnight, se oyó un clamor. a cry was heard. Allí viene el esposo. The groom is coming. Salgan a recibirlo. Come out to receive him. Creo que estamos en el momento. I think that we're living in those moments. El Señor necesita una iglesia en este punto de la historia And right now, the Lord needs a church que esté completamente lista y preparada that is completely ready para irse con Él. to be taken up with him. Mas cuando venga el Hijo del Hombre, He said, and when the Son of Man comes, ¿hallará fe en la tierra? will he find faith on the earth? Oiga, esa palabra es tan impresionantemente amplia. That question is emblazoned on the Bible. Pero una cosa podemos decir, And we can say many things about it, but let's say one. es que muchos creyentes han perdido su fe. Many believers have lost their faith. Muchos se han dejado desviar por cantidades de falsos maestros en internet Many have been led astray by all kinds of false teachings. que constantemente And false teachers who están constantly desviando el corazón de la iglesia lead away the heart of the church. y diciendo a la iglesia, no, ya no hay bienaventurada esperanza, olvídense de eso. And they tell the church, no, forget about your blessed hope. Forget, just stop waiting for it. Eso de que Cristo viene, eso no es verdad. That whole Jesus is coming back thing, that's not going to happen. Por allí hay uno que llama a todos los pastores que creen que Cristo viene, los llama estúpidos, There's literalmente. a pastor that publicly calls all preachers who preach about the rapture of Jesus Christ stupid. Pero cuando uno oye sus argumentos son estúpidos. And when you hear his arguments to defend himself, his arguments are very stupid. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? So what's going on? Bueno, es que hay cantidades de personas Well, there's a number of people que aunque tienen una Biblia no la leen, whom, although they have their Bible, do not read it, que no saben en lo que creen do not know what they y believe. por esa razón And for that reason, terminan siendo víctimas they end up being victims de estos predicadores. of these false teachings. Los puntos que ya nadie quiere creer. The points that no one wants to believe in anymore. La obra del Espíritu Santo. The work of the Holy Spirit. Nadie quiere creer. No one wants to believe that anymore. Rapto de la iglesia. The rapture of the church. Nadie quiere creer. No one wants to believe that anymore. Dones del Espíritu. The gifts of the Spirit. Nadie quiere creer. No one wants to believe La that anymore. profecía. Prophecy. La gente no quiere creer. Nobody wants to believe anymore. Pablo dice, Paul said, procuren los mejores dones, seek out the greatest gift. pero sobre todo que profeticen. But above all, seek out to prophesy. Pero la iglesia de hoy dice, no, eso no es necesario. But the church today says that's not necessary. O sea, es nosotros contra lo que dice la Escritura. So you're pitting yourself against what the Bible's telling you. Muchas de las principales doctrinas son el centro de ataque Many of the main doctrines of the church are the center of attack o de falsos pastores y maestros infiltrados en la iglesia of false teachers in the church o de gente engañada y equivocada, entre comillas, sinceramente dentro del contexto de nuestra iglesia. or people who are just sincerely mistaken about things in the Bible. ¿Se dan cuenta? You see? Pero ambas cosas But both of son un those verdadero peligro. are a danger. La iglesia tiene que estar preparada. The church needs to be ready. Jesucristo viene por su iglesia. Jesus is coming back for his church. Es gracioso y con esto termino. It's funny. I'll finish with this. Observar cómo hace
30, 40 años atrás, to see 30, 40 years ago, predicábamos acerca de que en el último momento de la historia, we would preach about how the end times of history, una de las cosas que iba a suceder one of the many things that would happen eran los extraterrestres, el tema extraterrestre. is that the theme of aliens would be all over the media. Eso lo decíamos todos los predicadores hace 30, 40 años atrás. All his preachers would talk about that on stage 30, 40 years ago. Y nos reíamos. And we would laugh about it. Ustedes van a ver You will see cómo en el último momento how in the end van a times aparecer extraterrestres por todos lados y naves espaciales por todos there lados. will be spaceships, UFOs, UAPs all over the news. Bueno, comenzó el proyecto Blue Beam. Well, the military's Blue Beam project began. Ahora hay extraterrestres y naves espaciales por todas partes. Now every couple weeks there's a UFO, a UAP on the news, and everyone's discussing what Y it yo, may be. y yo veo que incluso muchos pastores And I see preachers doing it too, andan buscando a los personajes verdes y las naves que vuelan así, usted sabe. who are looking for little green men in spaceships that move all of a sudden. Hay que darle vuelta a la mano porque lo que están es así. And they move a little bit like this, don't they? Lo que nosotros estamos What viendo we're seeing es un precedente is an importantísimo. important precedent. Nosotros necesitamos observar las escrituras. We need to observe the scripture. Oiga, Listen. y necesitamos con gran And urgencia we need to urgently correr a la presencia del Señor. run to the presence of God. Lo que otros digan, What others say, lo respeto. I respect. Bueno, no lo respeto mucho, pero, Well, honestly, let me put it better. I may not respect it very much. pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Es problema de ellos. But is your problem what you say? Ustedes son mi problema. You, all of you here, are my problem. Dios me puso sobre esta congregación como pastor. Because God set me as a pastor over this Y people. mientras así sea, And as long as that is so, mi preocupación es que ustedes I worry that you se mantengan en la verdad. be in truth. Cuando nos extendemos a través de las redes sociales When we extend ourselves through media and video hacia otro grupo de personas, to other groups of people, oiga, que algunos de ellos trabajan con nosotros, otros no. many of whom work with us, others whom simply happen upon these videos, Aquellos que trabajan con nosotros and all those who work with us son nuestra responsabilidad. are also our responsibility. Y alguien tiene responsabilidad sobre alguien And más. somebody is responsible Amén. over somebody else that Y a isn't cada here. uno se le entregó un rebaño And to each one a flock was given de manera que podamos hacer nuestro trabajo. so that we could do our job. Y nuestro trabajo es asegurarnos que el rebaño llegue al cielo. Our job is to make sure that this flock gets to heaven. Amén. Amen? Así que lo que otro haga con su rebaño, So whatever someone else does with their flock literalmente es su problema. is their problem. Mi problema es decir la verdad acá en la My iglesia. problem is to make sure you guys hear the truth. Padre Celestial, Father in heaven, cada uno de mis hermanos y hermanas every single one of my sisters and brothers que están acá en la iglesia y escuchando en otras partes here in this place or watching this video, y a quienes tú nos has dado como ovejas whom you have given as sheep of this precious flock, y para con quienes tenemos una gran responsabilidad en ti and with whom we have a great responsibility before de you enseñarlos de acuerdo a la verdad, to teach according to the truth, por la verdad, by the truth, conforme a la regla de fe y de justicia. according to the rule of faith and righteousness, Señor, que es tu palabra, which is your word. Dios mío, sobre cada uno de ellos te ruego Over every single one of them, I beg you, Lord, que la verdad resplandezca, that the truth may shine, que tu luz y tu verdad that your light and your truth pueda guiarnos, may guide us Señor, en el camino y en la senda correcta. on the right way and the true path. Señor, muchos están siendo engañados Lord, many are tricked y a la final, Padre Celestial, and end up, Lord, sonará la trompeta or in the end, the trumpet y will sound, muchísimos and creyentes many believers engañados who have been tricked tristemente se quedarán en esta will tierra. sadly be left behind. Dios de la gloria, si ciertamente hay una Filadelfia, If surely there is a faithful church, ciertamente también hay una Laodicea. there's also a wicked Laodicean church. Si ciertamente hay 5 vírgenes If prudentes, surely there are 5 wise virgins, también hay 5 there insensatas. are also 5 unwise virgins. Si ciertamente 2 están en el campo, If 2 are in the field, uno será tomado one will be taken y el otro será dejado. and one will be left behind. Y si 2 están en la cama And durmiendo, if 2 are in bed, uno será tomado one will be taken y el up otro será dejado. and the other left behind. Queriendo decir Meaning que hay mucha gente that many people que se hacen llamar por tu nombre, who call themselves pero by que your han name, negado la fe. but deny the faith. Y que producto de ello, And because Señor, of that, Lord, y de acuerdo a lo que la Biblia llama como las
exigencias de la vida del creyente para participar del And rapto, what your Bible calls the requirements to participate in the rapture, Señor, muchísimos van a quedarse en esta many will tierra. be left behind, Lord. Pero te ruego, But Señor, I beg you, ayuda a Father, tu pueblo, help your people, a tu Filadelfia, your faithful en este church tiempo, in this time, a permanecer fiel to remain y a faithful conducirse de acuerdo a tu palabra wherever they are, y estar listos and conduct themselves para and el be momento ready glorioso. for that glorious En el nombre de moment. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén.